Bienvenidos a este segundo domingo de 2026. Es increíble, ¿no? Rápidamente comienza a correr el tiempo. Feliz año nuevo si de pronto no te habías juntado con nosotros el domingo pasado. Este es nuestro tercer y último domingo de puerta cerrada. Ten presente, el próximo domingo ya nos veremos en nuestra sede de la calle 72, 10 de la mañana como es acostumbrado. Todo en orden, todo igual para retomar todo lo que viene para este 2026. Feliz año nuevo. Espero que hayan pasado muy buen tiempo este fin de semana, que es el primer puente del 2026. Seguramente estarán también aprovechándolo, así que disfruten muchísimo porque se nos vienen muchas cosas buenas y mucho por hacer en este 2026. Ok, vamos a meternos entonces en nuestro tema de hoy. Quiero recordarte algunas cosas que ya en domingos anteriores, semanas anteriores, bueno, ya hoy deberíamos hablar quizá de meses anteriores, estuvimos conversando. Déjame recordarte, déjame refrescarte la memoria. Una creencia, tal vez recuerdes cuando hablamos de que la vida es una construcción y hablamos del poder de las creencias. Una creencia, según la inteligencia artificial, una buena definición, es una convicción de que algo es verdadero o existe. Una creencia, dice la inteligencia artificial, es un estado mental, eso es bien interesante, que influye en la percepción, decisiones y acciones de una persona. Cuando hablamos de creencia, cuando hablamos de creer, es muy usual que las personas crean o piensen que estamos hablando de simplemente asuntos, ¿cómo se diría?, de orden religioso, algo por el estilo, pero en realidad no es así. Las creencias son, digamos que describen todo lo que es el entramado interno de conceptos y de la manera como entendemos el mundo, como entendemos la vida. Las creencias no son solamente un asunto de religión o de fe, sino que están ligadas a todos los aspectos de la vida de la persona. Están tejidas por completo desde el interior y hacia afuera. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque no solamente la fe es una creencia, sino, escúchame muy bien esto, en realidad toda persona es un creyente, toda persona cree en algo y mucho de lo que cree está ligado con su decisión de creer en eso. Hay mucho de lo que las personas creen que no es, o que dejan de creer, que no es el reflejo de incapacidad de creer en algo, o que realmente no es que ese algo no tenga la habilidad o los méritos para ser creído, sino que decidimos no creer en eso, sino creer en otra cosa. Pero me devuelvo a mi frase: toda persona es un creyente y toda creencia es una fe también. Es un tema muy interesante, quizá lo recordarás. Las creencias por sí mismas generan conductas y hábitos. Las creencias condicionan el futuro. Las creencias interpretan la realidad. Súper interesante todo este tema. Las creencias además reflejan una cultura. Es la mejor manera de poder ver, si queremos conocer una cultura, miremos, entre otras, miremos todo su esquema, todo su diseño de creencias, todo el tejido de lo que piensan, de lo que creen. Es muy interesante cuando pensamos en la cultura, porque hay un par de cosas que debo decirte de esto y del vínculo que tienen con las creencias, la cultura, las creencias. Una cultura comienza siempre por ser un culto. De hecho, las expresiones en sus idiomas originales diferentes siempre ligan las dos, cultura con culto. Yo recuerdo al doctor José Batista, este pensador cristiano dominicano, diciéndolo de manera contundente: toda cultura al principio es un culto. Pero pasado de allí, ese culto define luego unas creencias. Y digamos que la fase siguiente, esas creencias construyen unas estructuras. Un culto que genera unas creencias que generan una estructura. Eso tú lo puedes ver muy bien, sobre todo en el desarrollo de lo que fue Babilonia, con todo lo que Babilonia significa, pero inclusive apelando a la historia. Al principio fue Babel, la torre, y esa torre, que es el precursor de los sigurats que conocemos aquí en todos los países de América Latina,
En realidad, cuando se hablaba de una gran torre y de que fuera hasta los cielos, no estaba en últimas queriendo decir o definir su altura, sino su propósito. El propósito era conectar el cielo con la tierra, era tener un lugar de encuentros con los dioses, con el mundo espiritual. Y de allí, de esa conexión espiritual, ellos derivan toda una forma de entender, toda una forma de ver la realidad y el mundo, toda una forma de interpretar lo que les rodeaba. Y a partir de allí tejen unas estructuras también. Se diseña todo lo que puede ser ese concepto amplio de ciudad en la Biblia. Así que las estructuras realmente obedecen a creencias y las creencias tienen raíces profundas en todo un tipo de actividad completamente espiritual. ¿Por qué estoy comenzando por aquí en este segundo domingo del 2026? Bueno, porque con esto que te acabo de decir en mente, queremos abrir una nueva serie para este inicio de año, que espero que le pongas mucha atención. Cada serie de inicio de año es muy importante. Una nueva serie que apunta en dirección de las creencias y de los efectos de las creencias, y la hemos llamado Sin Molde. Este domingo y los siguientes vamos a mirar diferentes aspectos dentro de este marco grande que hemos llamado Sin Molde. Ya te voy a explicar de dónde sale ese nombre. Nuestro tema para introducir la serie, porque vamos a tener varios temas en esta serie, pero el tema de hoy, la introducción a nuestra serie, yo le he puesto este título, un título sencillo: Encontrando una forma nueva. Y vamos a hablar de esto a medida que vayamos avanzando en nuestro tema. ¿Estás listo? Vamos a comenzar entonces nuestra nueva serie. Recuerda, Sin Molde, y el tema de hoy, Encontrando una forma nueva. Quiero que compartas conmigo un texto del que hemos hablado en otros momentos muchas veces y creo que hemos hablado profundamente. Sin embargo, tiene vigencia y es muy importante en lo que vamos a hacer en este inicio de año. Romanos capítulo 12, el versículo 2, en la Nueva Versión Internacional. Veámoslo aquí. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ok, para meternos en tema, tengo 3 cosas que decirte hoy muy sencillas. Lo primero es, tomemos algunas partes del versículo. Vayamos como un poquito por partes en este versículo. No se amolden. Sin molde es la serie. No se amolden. Es la primera expresión que quiero atraer, sobre la que quiero atraer tu atención. Sobre todo para que mires cuál expresión, ¿qué traduce en el griego bíblico? Tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en el lenguaje griego. Mira la expresión. Suskematizo. Así está en el griego, así se leería más o menos en español. Tenemos una expresión en inglés que la interpreta conformarse. Así es como la pone la traducción Reina Valera. No se conformen. Y alguno pensará que conformarse en este caso es un asunto actitudinal, pero no, señor, no es así. Conformarse en este caso, suskematizo, es tomar la forma de. Es una expresión de geometría, una cosa que se adapta a la otra, una cosa que toma la forma de otra. Así que viene la primera frase del versículo. No se amolden, no se conformen, no se adapten, dicen otras. Literalmente, suskematizo, esa expresión en el griego, ese verbo griego, significa literal ajustarse a un patrón. O, tranquilamente lo podemos definir así, tomar la forma de otro, volverse otra cosa, tomando la forma de esa otra cosa. Ahora, esa advertencia de no se amolden, ¿a qué se refiere? ¿Con qué viene conectada? Bueno, dice luego, no se amolden al mundo actual. Y entonces, al leerlo así descuidadamente en español, quedaríamos un poquito confundidos. Déjame ayudarte a comprender bien. El sustantivo griego usado aquí para traducirse como mundo actual, hay varias expresiones en el griego bíblico. Creo que tú recordarás que una de las particularidades de los lenguajes bíblicos, particularmente perdón la redundancia, el griego,
es que un mismo verbo o un mismo sustantivo en español puede tener varias maneras de decirse en el griego. Así pasa con la palabra mundo. De pronto nosotros utilizamos la palabra mundo, la misma expresión en diferentes contextos. En el griego no es así. Y estamos ante el caso perfecto aquí. No se amolden al mundo actual griego aion, cuyo significado es período de tiempo, época. Inclusive en algunos casos la palabra aion se puede traducir como moda, que también tiene que ver con el momento presente, lo que se está viviendo al momento con todas sus características. Entonces viene el primer asunto, empieza a quedar más claro. No se amolden, no se adapten, no tomen la forma del aion, que es el pensamiento dominante en cada época, que va cambiando de tiempo en tiempo. La moda, y no me refiero solamente a temas del estilo de vestir, claramente, el pensamiento dominante básicamente y las características de ese momento. Es muy interesante que la Biblia nos hable claramente para cada época de la historia, nos hace la advertencia, nos hace el llamado a no tomar la forma de. El diccionario bíblico de Vine, diccionario de significados de Vine, lo pone así, la palabra aion. Edad, abro comillas, edad, período de tiempo marcado en su uso neotestamentario por, escucha muy bien esto, características espirituales o morales. O sea que aion nos habla no solo del momento como en el calendario, sino del momento en cuanto a lo que domina el pensamiento y la estructura y la época. ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es el viento de ese momento? Y nos está diciendo la Escritura: no tomen esa forma, no tomen la forma de su aion, no se amolden a ese aion. Es muy interesante también, mi querido hermano, que la palabra aion, siendo como es del griego, también correspondía a una deidad griega. Mira esta ilustración de cómo era esa deidad griega, aion. Y yo me quedé pensando al mirar esta ilustración de todo lo que aion es, que ya te dije el significado textual. Entonces, esto es lo que estoy también meditando, que me parece súper interesante y que además creo que se convierte en una, advertencia para nosotros. Es crucial comprender lo siguiente, que amoldarse al tiempo presente comienza por dar crédito a sus ideas, a su manera de pensar. Pero escúchame bien esto: tomar su forma, la forma del aion, será el resultado natural de abrazar su pensamiento. Aquí el asunto se pone serio para nosotros. Y si tú piensas que en el griego antiguo, en el mundo griego, aion también equivalía a una deidad, entonces podemos concluir que hay una combinación, como lo dice el señor Vine, de características morales, de pensamiento, pero también espirituales. Que hay un cierto movimiento continuo que se va dando de una época a otra, que va afectando no solamente los conceptos, las ideas, los gustos, sino que en realidad va afectando el ámbito espiritual, y que de pronto ese aion, también como una deidad, puede tener una forma de expresarse. Es una deidad de la mitología griega, pero que pueda esa parte, esa faceta espiritual del tiempo, realmente tener una expresión muy visible, muy tangible, a través de lo que se piensa, se dice y el pensamiento dominante de cada momento. Por eso te quiero repetir lo que hace un momento te dije: tomar la forma del aion, tomar su forma será el resultado natural de abrazar su pensamiento. Ahora, entonces, ¿para dónde vamos hoy? Hay una alternativa que nos plantea el mismo texto bíblico. ¿Cuál es esa alternativa? La alternativa comienza diciendo, si tú miras bien, si tú recuerdas Romanos 12:2, está diciendo la siguiente frase: sino sean transformados, sino sean transformados. Y esa expresión que aparece aquí en la Nueva Versión Internacional, sino, como en contraste, mira cómo también aparece en otras traducciones. En otras aparece, también aparece sino sean transformados, o más
sean transformados, al contrario, sean transformados, más bien sean transformados, mejor sean transformados o transfórmense, que son las expresiones diversas que aparecen acá. Pero mira la fuerza que tiene todo esto. Está marcando claramente un contraste. No se amolden, sino. Son dos cosas entonces que están claramente expuestas como en contraposición. Es lo que yo veo. El texto bíblico, cuando dice acá, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, marca, este es un punto clave, marca un gran contraste, como diciendo que es lo uno o es lo otro, como diciendo que son asuntos que se excluyen mutuamente. O bien estamos tomando la forma de, o bien estamos en un activo proceso de transformación que nos saca del molde, que nos convierte en gente sin molde, sin ese molde. Lo primero, de lo que estoy hablando, lo primero me refiero al no adaptarse, al no tomar la forma, al no amoldarse, al no conformarse al mundo actual. Lo primero puede venir por simple inercia, pues venimos de todo un contexto y lo seguimos arrastrando con nosotros. Hay una diferencia cuando tú miras casos como el de Abraham, casos como el de Lot, la esposa de Lot. Hay una diferencia que tú encuentras, o un hecho que es claro, inclusive con Moisés, que hay una diferencia entre salir de y que en el interior se cambie completamente, se quite, se retire todo lo que corresponde al lugar de donde salimos. En otras palabras, para hacerlo más sencillo, a los 40 años Moisés salió de Egipto, pero a los 80 Egipto salió de Moisés. Cuando Abraham sale de su tierra, Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero la Biblia nos enseña que él salió con su parentela. La mujer de Lot, ¿cuál fue el problema de ella? Ella salió, sí, porque estaba apremiada por los ángeles y por su propio marido, pero tan cierto es que salió con todo arrastrándolo en su interior, que no pudo evitar hacer lo único que Dios le advirtió que no hiciera, que era mirar hacia atrás. Entonces, me devuelvo a la frase que dejé incompleta. Lo primero puede venir por pura inercia. Venimos de un contexto y naturalmente de pronto arrastramos ese contexto. Pero lo segundo, es decir, la parte de ser transformados, solamente resulta de acciones intencionales, cosas que se están haciendo de una manera concreta, particular, que obedece a una intención puesta en el asunto. Yo quiero mostrarte otro texto que va en esa misma dirección, porque ese es el contraste. No se amolden, sino transfórmense. La alternativa que nos presenta: transfórmense. Y la alternativa excluyente, son excluyentes entre sí. Repito, o está lo uno o está lo otro. Miren este texto de Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 en la traducción Biblia textual. En cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos el nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo quiero que tú mires el proceso que dibuja aquí. Hay una nueva manera de vivir, claramente. Hay una cierta manera de vivir, una nueva también, pero antes de la nueva quiero hablarte de la anterior. Hay una manera de vivir, según este texto, que está asociada con el viejo hombre. Ahora, aquí tenemos un problema a la hora de hablar del viejo hombre. ¿De qué nos está hablando aquí ese viejo hombre? ¿A qué se refiere? Bueno, existe un vínculo, de acuerdo con lo que leemos en la Escritura, un vínculo entre ese viejo hombre y ciertas conductas. Nota por favor que el texto que acabamos de leer comienza diciendo: en cuanto a la antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre. Así que no está hablando, por favor ten esto claro, no está hablando de despojarnos del viejo hombre en sí, sino de la manera de vida, de las costumbres de vida de ese viejo hombre. Déjame explicarlo mejor con un par de ejemplos. Cuando te levantas en la mañana y abandonas tu cama tiene la huella tuya que estuviste allí todo un número de horas descansando.
tiene el calor de tu cuerpo, tu almohada tiene la forma de tu cabeza, inclusive la cama misma demuestra que tiene todo lo que es la huella de que allí tú estuviste descansando una noche entera. Sí, es un ejemplo muy simple, pero me ayuda para poder decirte de la misma manera tú y yo. Hay una marca en nosotros de ese viejo hombre, de la forma de vida de ese viejo hombre que al cruzar nosotros el umbral de dirigirnos hacia Dios y empezar a caminar el camino de la fe, todavía hay una huella en nosotros proveniente de allí. O te voy a dar otro ejemplo. Un ejemplo que es mucho más dramático es el caso de Lázaro, una vez que es resucitado. La Biblia dice que cuando Jesús se pone delante de él, de la tumba, para resucitarlo y manda quitar la piedra, Marta, su hermana, dice: Señor, pero ya hiede, que es una expresión fuerte, ya hiede porque tiene 4 días de muerto. Jesús no reparó en eso. Remuevan la piedra, manda que el muerto salga y sale vivo. ¿Cómo salió? No lo sé, porque la Biblia dice, esto es bien curioso, que él salió con las manos y los pies atados. Tenía encima toda la mortaja que acostumbraban poner sobre ellos. Pero aquí va mi punto. Él estaba vivo, era evidente, pero tenía sobre él, encima de él, una serie de vestiduras que eran vestiduras de la muerte, vestiduras de un cadáver de 4 días, con las huellas probablemente de algún proceso de descomposición que ya se estaba dando en su cuerpo, con los olores. Qué pena de hacerte pensar en esto, los olores de la muerte, los olores de un cadáver que comenzaba a corromperse. Él estaba vivo, pero tenía sobre él algunas cosas que tenían que ser removidas. Bueno, esto me sirve para ilustrar lo que te estoy diciendo. No está hablando este texto de despojarnos del hombre viejo, sino de la manera como ese hombre viejo vive. Ahora es interesante que en ese mismo texto, cuando dice la pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, la palabra que se traduce allí como pasada también significa primera. Y esto es bien interesante, porque de pronto alguno pensará que solamente necesita procesos de transformación aquel que vivió una muy mala, muy corrupta forma antes de llegar a Cristo. Pero el énfasis acá, en el lenguaje bíblico, no es estrictamente la mala, sino la primera, es decir, la anterior. No importa si tú la calificas como buena, regular o mala. Quizá algunos de nosotros vivimos de una muy mala manera, quizá otros no tanto. Pero en todo caso, la Biblia no dice que si es buena, regular o mala, hay que despojarse de esa forma de vida, sino que es esa forma anterior, esa primera forma de vida, anterior a nuestro camino de fe con Jesús. De esa forma de vida, la Biblia nos llama a despojarnos. Mire, lo que estoy diciendo es muy sencillo. No se nos habla de una manera mala de vivir, sino se nos habla de la que fue primera o anterior a conocer a Cristo. Aquí debo hacer un pequeño paréntesis, porque esa expresión nuevo hombre puede distraer a alguno y hacerle pensar que aquí la Biblia está hablando de lo que no está hablando. Aquí está enfocándose en la forma de vida, en las conductas, en las cosas habituales, pero utiliza la palabra viejo hombre. Entonces alguien podría decir: bueno, Edgardo, pero entonces aquí ¿de qué estamos hablando? Simplemente lo que necesitamos es una especie de reingeniería mental. Aplicar todos los conceptos de neurociencia es suficiente, podría decir alguno. La respuesta es no, porque hay un asunto previo que se da por sentado en este texto de Efesios 4 y en general en el contexto del Nuevo Testamento, y es que estos procesos de transformación del que nos habla el primer pasaje que leímos, Romanos 12:2, tienen un punto de partida que está implícito. ¿Cuál es ese punto de partida? El nuevo nacimiento. Es decir, que primero se ha cumplido en tu interior y en el mío ya el milagro del nuevo nacimiento. Tú recordarás cuando Jesús habla con el famoso Nicodemo, este hombre que era un hombre de buen corazón, un hombre que quería caminar con Dios, un hombre que busca a Jesús de noche, eso siempre lo dijeron, de noche, porque temía que pudiera sufrir algún desprestigio, alguna pérdida de su buen nombre. Era un tipo conocido y respetado en el judaísmo de su tiempo.
Es la encarnación, además era un hombre mayor, es la encarnación de un buen tipo, un gran tipo. ¿Por qué no le dice Jesús a él, bueno, tú ya eres una buena persona, además estás en una edad donde todo el mundo se vuelve bueno, entre comillas? No, a ese hombre que personifica la religión, la bondad, la vejez, los buenos valores quizá y el deseo de caminar con Dios. Sin embargo, a ese buen tipo Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. No hay otra forma, tienes que nacer de nuevo, porque el conflicto, lo que nos separa de Dios a nosotros, es a lo que Jesús apunta. No son nuestras acciones que se pueden resolver. Dios se las arregló inclusive en el Antiguo Testamento para dar todo un esquema de sacrificios y ofrendas para poder limpiar el tema de las malas acciones. No, es que el problema es más profundo. Cuando Adán traicionó a Dios, como lo diría el señor E.W. Kenyon en el siglo pasado, es como él dice, es como que hubiera nacido de nuevo, pero del mal. Esa es una cosa que te he dicho en otros momentos. El problema profundo no es moral, sino es esencial, es de naturaleza. Una mala esencia penetró el espíritu del ser humano y tiene que ser removida. Entonces, déjame hacer este paréntesis, porque aparece el viejo hombre, pero en dos formas distintas. El viejo hombre tiene que ser removido por el nuevo nacimiento, pero ahora de lo que estamos hablando ya no es del viejo hombre en sí, sino de la forma de vida de ese viejo hombre. Dicho todo esto, volvamos a donde estamos para poder redondear nuestras ideas. Al hablar de viejo hombre en Efesios 4 es bien interesante los términos del griego bíblico. Hay una palabra que se utiliza aquí que es la palabra palaios, porque también hay otro término griego que se traduce como viejo, que es arcaios. Mira la diferencia. Viejo hombre dicho de dos formas. Palaios, que enfatiza el tiempo, viejo en orden, en duración, en línea de tiempo, pero arcaios, que enfatiza naturaleza. ¿Y adivina qué? Perdón por la expresión adivina qué, que la expresión utilizada aquí cuando habla del viejo hombre no es arcaios, que enfatiza naturaleza por todo lo que acabo de explicarte, sino es palaios, que enfatiza tiempo. Todo está apuntando a que ese viejo hombre, ese antiguo hombre, esa primera forma de vida dejó unas marcas en nosotros, y la alternativa es, necesitamos un proceso de transformación a partir del cambio del pensamiento. Es lo que dice Efesios capítulo 4. Mira, mi querido hermano, la idea, y hacia donde yo voy, siempre es bueno enfatizar esto en todos los terrenos, pero en esta oportunidad, con esta serie Sin Molde, tengo un objetivo muy concreto que ya te voy a develar o desvelar. Creo que Dios quiere que encontremos una nueva forma. Dios ya se encargó del milagro del nuevo nacimiento, siempre y cuando tú y yo ya le hayamos dado nuestra vida a Cristo. ¿Qué dice Juan en el primer capítulo? El apóstol Juan en el primer capítulo de su evangelio. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y luego el versículo 12, capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que el asunto de nacer otra vez y de ser renovados desde adentro le compete a Dios, el gran milagro del nuevo nacimiento. Pero hay una cosa que nos compete a nosotros, y es entonces lo que llamo acá encontrar una nueva forma. No se amolden, sino transfórmense por medio de la renovación de su pensamiento o de su entendimiento. Dos cosas que se contraponen entre sí y que hacia las cuales Dios quiere atraer nuestra atención, porque ese aión tiene mucha fuerza espiritual, fuerza de pensamiento, fuerza de argumento. Tenemos un desafío. Este es el desafío. O nos amoldamos al aión, o nos salimos del molde y encontramos una nueva forma. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué lo enfatizo? Bueno, lo quiero enfatizar por un lado, porque tú debes recordar la influencia que tiene tan grande nuestra mente en la manera en que vivimos. Es absolutamente real. Mira este pasaje de la Escritura, Proverbios 27:19. Mira lo que dice.
Así como las caras se reflejan en el agua, así también los hombres se reflejan en su mente. Súper interesante. Por otro lado, esta no es la única razón. Por otro lado, la estructura mental antigua de donde venimos, pues está viciada, dice Efesios 4, está viciada por el viejo hombre, tiene la marca del viejo hombre, como Lázaro, sale de la muerte, está vivo, pero tiene unas huellas que deben ser removidas de él. Bueno, por eso mismo esa estructura mental antigua debe ser abandonada. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Tristemente, muchos hijos de Dios hoy han abrazado el pensamiento de la ideología dominante y han comenzado a tomar la forma o a mostrar la forma del aión. Cuando te digo que hay un contraste, que hay una nueva forma hacia la cual Dios quiere que nos movamos, es pensando en esto, la fuerza que tiene en la manera como se vive, la forma como se piensa. Además, porque hay una estructura mental antigua que en algunos todavía prevalece. Muchos de nosotros estamos viviendo o intentando vivir vidas nuevas sobre una estructura mental antigua. Una primera, ¿recuerdas? ¿Recuerdas el palaios? La huella de esa primera forma de vida, la huella de la forma de vida del viejo hombre viciado que viene desde esa anterior manera como cada uno de nosotros vivía. Pero la que más me preocupa es la última que te dije, que muchos de los hijos de Dios hoy han abrazado de manera, yo no sé, irresponsable o incauta o desprevenida, no sé, pero muchos hoy han abrazado el pensamiento de la ideología dominante y han comenzado a mostrar la forma del aión. Tristemente veo a muchos de los hijos de Dios mostrando la forma de este tiempo, la forma de pensamiento, la forma de intención, la forma de actuar, la forma de argumentar también. Creo que todo esto viene de abrazar ese pensamiento. Cuando se abraza ese pensamiento, la consecuencia natural será tomar la forma entonces de aquello que estamos abrazando. Como te lo dije hace un ratico, ¿no? O nos salimos o nos amoldamos al aión o nos salimos del molde y encontramos una nueva forma. Mira, la escritura es clara cuando dice allí en Romanos 12 que todo esto sucede mediante la renovación de nuestra mente. Es el camino para encontrar una nueva forma, para ser transformados, hechos diferentes. Alguien de pronto pensará, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, en gente que pretende moverse con Dios, en gente que pretende cumplir una asignación o que cree que eso importa. Cuando digo pretende me refiero a eso. En gente que entiende que aquí que no vive de esta manera, que no camina el camino de la fe simplemente para poder algún día llegar al cielo, sino que comprende que hay realmente una representación que llevamos encima de nosotros. Todo un accionar, mucho por lo cual también nosotros responder. Aquel que entiende esto que te voy a decir, que es muy clave, que tú puedes saber y yo haber nacido de nuevo, pero en la forma práctica de vida, el milagro del nuevo nacimiento se opera profundo en el espíritu del ser humano y nos da la habilidad de reconectarnos con Dios y de remover esa vieja naturaleza llamada muerte para darnos una nueva que es la de Dios. Pero quiero decirte algo. Lo que la Biblia nos deja ver es que en la forma práctica de vivir, lo que al final de cuentas prevalece no es esa nueva esencia, sino la forma como tú y yo pensamos o entendemos nuestra mente. Por eso en Romanos 12:2 y en Efesios 4 que leímos se nos llama a lo mismo, a cambiar nuestra forma de pensar, y eso como nuestra responsabilidad. Mira, sin esta acción intencional de renovación no vamos a poder tampoco, si miras de nuevo Romanos 12:2, no vamos a poder tampoco comprender de manera correcta cuál o cómo es la voluntad de Dios. Tú recordarás que termina el versículo diciendo que así podremos entender cómo es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Sé que mucha gente toma ese texto para decir que allí se describe la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta.
Yo me aparto de ese concepto para decir, creo que describe 3 niveles de trato con Dios en cuanto a su voluntad para mí. La voluntad de Dios en algún momento para mí es bueno, es lo bueno para mí, pero en otro momento llega a ser algo que es agradable para mí, pero en otro momento más alto llega a ser lo perfecto para mí. Creo que describe más bien 3 formas distintas de tratar con la voluntad de Dios, de conocerla, de entenderla. ¿Qué es lo que te quiero decir hoy? Hay 2 textos bíblicos impactantes que quiero dejarte ya como cierre. Míralos rápidamente conmigo, por favor. Porque aunque vivimos en la carne, dice Pablo a los Corintios, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Fortalezas pensaríamos quizás son demonios, pero no. El versículo 5 lo aclara: destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las fortalezas son estructuras mentales que obviamente pueden ser útiles para guardar, para esconder presencias malignas incluso. Y un segundo texto, siguiente capítulo de la segunda carta a los Corintios. Mira qué expresión tan fuerte: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados, mira esto, nótalo bien, vuestros pensamientos de la sinceridad que es en Cristo. Él está diciendo, ustedes son sinceros, pero tengo una preocupación, y tiene todo que ver con la estructura conceptual, mental, de pensamiento de cada uno. No se amolden. Tiene una gran alternativa. ¿Cuál es la gran alternativa? La de literalmente encontrar una nueva forma, viviendo una experiencia de transformación continua, profunda y práctica. ¿Por qué estamos empezando esta serie hoy? ¿Por qué te quiero hablar de sin molde? Y lo hablaremos los próximos domingos de una manera muy clara. Porque lo que pretendo es lo siguiente: vamos a denunciar, sí, esa es la expresión, a denunciar algunos temas cruciales de nuestro ayón. Yo me voy a parar delante de ti el próximo domingo, que ya estaremos juntos acá, y el siguiente, y quizá alguno más o algunos más. Me voy a parar delante de ti a denunciar temas cruciales de nuestro ayón, cosas que de pronto alguno ha abrazado. Te lo dije hace un momento, cuando yo abrazo el pensamiento del ayón de mi tiempo presente, es cuestión de tiempo que yo empiece a expresar sus maneras, que me amolde, que aparezca semejante a todo lo que ese tiempo es. Bueno, el gran objetivo de mi serie es denunciar esas cosas, y por eso lo llamo sin molde, porque creo que Dios quiere llevarnos a experimentar siempre esa segunda parte, la alternativa. Recuerda, son 2 cosas que se excluyen entre sí: o estoy tomando la forma del ayón, o estoy experimentando un proceso de transformación, encontrando una nueva forma, viviendo sin el molde del ayón del cual soy parte, y entonces convirtiéndome en alternativa, en solución para mi tiempo. Bueno, es el momento ya de terminar. Yo espero que estas palabras puedan abrir un espacio en tu interior para poder escuchar algunas de las cosas que diremos a título de denuncia. Pero eso lo hablaremos después. ¿Por qué enfatizo esto hoy? Porque a menos que haya una claridad, una conciencia en nuestro interior de que es real, que hay una moda de pensamiento que se levanta muchísimo en muchísimos aspectos en contra del pensamiento de Dios, que ese ayón que describe una temporada, una moda, una era, también se vincula con asuntos morales y espirituales, al punto que una deidad griega tiene el nombre de Aión. A menos que eso sea claro para nosotros, va a ser un poco difícil que comprendamos que podríamos caer en una red de engaño como la que dice Pablo en 2 Corintios 11, y que esa red de engaño, que comienza por un engaño a nuestra estructura de pensamiento, termine arrastrándonos y convirtiéndonos en uno más de lo que la moda de hoy quiere provocar. Vamos, cierra tus ojos por favor y hagamos una oración juntos.
Señor, yo te doy muchas gracias por esta mañana, ya comenzando en forma este nuevo año. Nosotros queremos vivir de una manera muy real este texto que hoy hemos compartido de Romanos 12:2, de Efesios capítulo 4. Señor Dios, queremos soltarnos de esa primera forma de vida, de ese viejo hombre en sus maneras, y queremos más bien entrar, vivir, caminar procesos continuos de transformación a partir de un cambio de nuestro pensamiento. Señor Dios, ayúdanos a asumir la responsabilidad de vida y ábrenos tu palabra ante nuestros ojos, para que entonces, al ver tu palabra, nuestro pensamiento sea alumbrado y sea transformado. Gracias, mi Dios, te doy, porque estoy seguro que tú estás interesado en trabajar con nosotros en todo este proceso de transformación, de metamorfosis, de poder emparejar la realidad interior que hemos nacido de nuevo con la manera exterior como vivimos y la forma como pensamos. Gracias te doy, Señor. Reconozco el gobierno de tu palabra, reconozco la autoridad de tu palabra por encima de cualquier otra cosa. Reconozco tu palabra y tus dichos como la Corte Suprema, el supremo juez de mis creencias y de mis pensamientos, porque de verdad quiero aprender a pensar a partir de tu luz, de tu revelación, de tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Espero que estas cosas se muevan en tu interior y que te animen a poder como mirar más seriamente todo lo que tiene que ver con confrontar el pensamiento dominante. Bueno, recuerda entonces, próximo domingo aquí estaremos, ya auditorio abierto. Vente con tu familia, vamos a celebrar, a reencontrarnos, a abrazarnos. No nos vemos desde el pasado 21 de diciembre que tuvimos nuestro tiempo de acción de gracias. Qué día tan espectacular. Pues ya es la hora de volver a abrazarnos, de poder contarnos dónde estamos. Si estás a la distancia todavía y todavía no vienes, recibe nuestro abrazo de amor. Pásala bien en este inicio de 2026. Tiempo de terminar, como siempre. Por favor, levanta tus manos a los cielos. Déjame bendecirte. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos la semana que viene.